arrancar con eso, ¿no? Continuamos entonces con lo que es el paradigma gestor agente. Vamos a recordar un poquito, ¿ya? Inicialmente que un paradigma es algo que se va a mantener mientras no exista una forma de trabajo mejor, ¿no? En ese sentido, eh, habíamos comparado el paradigma del gestor agente con el de educación, ¿no? Esencialmente tendríamos que el gestor sería equivalente al profesor y el agente equivalente al estudiante, ¿no? Entonces teníamos lo que era, por ejemplo, el manejo a través de lo que son distintos comandos y la solicitud de los estados de lo que sería un agente. Y el agente lo que va a entregar son datos, parámetros y estados de acuerdo a lo que nos ha pedido el gestor, ¿no? Habíamos hecho el ejemplito con dos softwares para manejo remoto, más que monitoreo, que son el TeamViewer y el AnyDesk, ¿no? Y habíamos hecho el ejemplito, ¿no? Y habíamos hablado acerca de lo que serían el sistema WebMin y que se entregaría la próxima semana, ¿no? Esencialmente hoy día tendríamos que haber dado nuestro primer parcial, ¿no? Vamos a charlar un poco fuera de línea y creo que lo mejor es que el parcial como tal lo daríamos este fin de semana para que tenga más tiempo, ¿no? O si no, lo podemos dar hoy mismo y después de la clase les habilito directamente el examen hasta las 12 de la noche. En todo caso, quedaríamos eso con ustedes, ¿ya? Al final de la clase. Entonces, hoy día lo que vamos a ver sobre lo mismo es lo que sería la MIB, ¿no? ¿Qué sería la MIB? La MIB es la base de datos de administración, ¿no? Entonces, trabaja de manera jerárquica desde la interfaz de la gente y es leída e interpretada por el gestor, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, en utilizar un protocolo de nivel de gestión, ¿no? Por ejemplo, entonces, esos dos ejemplitos podemos darles, ¿no? Lo que es SNMP en redes IP o TMN en redes de telecomunicaciones, ¿no? Aunque esto más que un protocolo, este sí es un protocolo, ¿no?
Y esto es prácticamente toda una red específicamente de gestión, ¿no? Que puede trabajar en múltiples niveles. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de estos dos ejemplos, ¿no? Aquí solamente lo estamos nombrando. Veamos ahora un ejemplo de MIB. Inicialmente hay que tomar en cuenta que las MIBs no vamos a manejarlas como texto normal, sino como texto plano. A ver, vamos a ver, vamos a poner algo más bonito. Smart Art, tal vez. Este creo que es apropiado, ¿no? Entonces, inicialmente lo que viene acá es, por ejemplo, lo que sería la impresora, por dar una cosa que vamos a gestionar. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener varios niveles de gestión. Por ejemplo, digamos, qué es lo que necesitamos saber de una impresora. Si está encendida o apagada, digamos, ¿no? Para tomar en cuenta si es, ¿no? También podríamos hablar de lo que son bandejas. Un estado, por ejemplo, que podría ser encendido o apagado. Estas son partes del estado. En lo que se refería, por ejemplo, al tipo, se me ocurre que va a ser una impresora tipo láser, puede ser una impresora a chorro de tinta, podría ser una impresora de matriz de puntos o podría ser una impresora química, digamos. Entonces, esto lo tendríamos como tipo de impresora. Los papeles, si está decente o no está presente, lo que sería, por ejemplo, si está atascado o que, a ver, decíamos aquí presente o atasco, ¿no ve? Si está presente, sí o no, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en el caso del atasco. ¿Ven cómo se está creando la jerarquía de la base? Aquí podríamos hablar de, digamos, tres bandejas, ¿no? Están habilitadas o no están habilitadas, por ejemplo.
Otra cosa importante tal vez sería modelo, ¿no? Modelo de la impresora. Antes del modelo podemos decir la marca. Podría estar dentro, ¿no? Otra cosa importante sería el puerto, ¿no? Si es un puerto LPT, USB o es una impresora de red, ¿no? Puede tener también los tres, ¿por qué no? Entonces, si ustedes observan, eh, lo que estamos trabajando aquí es con una jerarquía, ¿no? En ese sentido, entonces, eh, tendríamos una base de datos funcional para lo que sería una impresora, ¿no? Entonces, estos estados, que en este caso simplemente lo estamos manejando para lo que sería esta impresorita, nos va a determinar efectivamente qué tipo de manejo se puede hacer. Por ejemplo, si hablamos de chorro de tinta o una impresora chorro, seguramente podemos hablar efectivamente si hay o no hay, por ejemplo, insumos, ¿no? Por ejemplo, el nivel de tinta, ¿no? Lo que es el caso de la impresora láser, lo mismo, si hay o no hay chorro de tinta, ¿no? En ese sentido, nosotros tendríamos la posibilidad de trabajar directamente con lo que sería nuestro aspecto de funcionamiento de nuestra impresora, ¿no? Realmente aquí lo que hacemos es que ustedes hagan un ejemplo y directamente esto nos permite que puedan lograr una comprensión más exhaustiva acerca de lo que sería una MIP, ¿no? En realidad, esto es necesario para nivel básico, como por ejemplo todo dispositivo de hardware que vamos a manejar, o puede ser incluso para la parte de servicios, ¿no? Y los servicios se pueden manejar incluso a nivel local, ¿no? Nosotros tenemos el SNMP, que es básico, genérico, pero por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos también, podemos chequear la consola de administración de Windows, ¿no? Que es esta de acá. Y aquí nosotros vamos a agregar algo similar que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a agregar algún complemento. Como estamos hablando de servicios, voy a buscar servicios. En este mismo equipo. Y vamos a aceptar, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver, por ejemplo, el listado de todos los servicios que están corriendo de manera local en mi máquina, ¿no? Y nosotros con esta
opción podemos ver, por ejemplo, su estado, si está o no en inicio. Podemos chequear si efectivamente están o no funcionando. Por ejemplo, este servicio que dice, ¿no? Tiene su propia descripción, ¿no? Servicio de administración remota, implementa el protocolo de administración BS Managing, que es un protocolo estándar de servicios web utilizado en la administración remota de software y hardware. Remite WinRM, escucha solicitudes de management y las procesa en la red. Para tal fin, este debe configurarse una escucha que use la herramienta en línea, comandos WinM Command o a través de la directiva de grupo. El servicio de WinRM Command tiene acceso de datos WMI y si está en ejecución permite la recopilación y suscripción a eventos. Los mensajes usan HTTP y HTTPS como transporte. El servicio no depende del IIS, pero está preconfigurado para compartir un puerto IIS en el mismo equipo. El equipo, bueno, y para los que no recuerdan que era el IIS de cuarto, este es el servicio web y FTP de Microsoft, ¿no? Entonces reserva el prefijo URL WSMAN para conflictos con IIS. Los administradores deben asegurarse de que ningún sitio web hospedado en el IIS use el prefijo WSMAN. Bueno, es raro que alguien le ponga WSMAN y el nombre del equipo, ¿no? Pero así de simple es, ¿no? ¿Y cómo lo administramos? Simplemente con un clic, ¿no? Ya sea apretando aquí o en esta flechita verde, ¿no? Arrancamos el servicio, ¿no? Y aquí nos va a decir, por ejemplo, que se ha puesto en ejecución, ¿no? Entonces aquí administración remota, que es esta que estamos manejando, ya se ha puesto en ejecución, por ejemplo, ¿no? Y asimismo con un clic nosotros podemos detener el servicio, ¿no? Es lo interesante en los equipos Windows, ¿no? Y así como esto tenemos una serie de servicios, ¿no? Si aquí esto fuera un servidor no, y no una máquina de escritorio, seguramente aquí a esta altura, más o menos donde dice servicios, aparecerían los servicios como el IES, el Telnet u otros para que puedan ser trabajados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que es bastante utilizado, que es el servicio Hyper-V, ¿no? Para virtualización de sistemas operativos, que trabaja dentro, obviamente, de lo que sería Windows, ¿no? En este caso. Aquí, por ejemplo, aparte de la descripción, podemos ver algunos detalles más, ¿no? Bueno, aquí está la descripción como tal. Y tenemos, por ejemplo, 4 opciones, ¿no? La primera automática, con inicio retrasado, que arranca no antes, sino una vez que establecemos la sesión, ¿no? El automático arranca con el sistema, el manual, como lo hemos hecho hace un momento, solo a petición, y deshabilitados que no podemos utilizar el servicio este, ¿no? Entonces, cualquier servicio que no tengan utilizar, que no sean de utilidad, que no lo manejen, siempre debe estar deshabilitado, obviamente, ¿no? Para eh, evitar lo que serían backdoors, ¿no? Puertas traseras de sistema operativo que por ahí se puede entrar a un hacker, ¿no? Uno que es facilito chequear, por ejemplo, es cuando manejamos el servicio de temas. A ver, vamos a tratar de pararlo para que chequen cómo está, ¿no? Se han dado cuenta aquí ya mi tema de escritorio ha desaparecido, ¿no? Cualquier ventanita que veamos ya se ve totalmente plana, ¿no? En cambio, si lo volvemos a arrancar, yo los invito a que hagan lo mismo los que están en computadora para que chequeen directamente cómo las ventanitas cambian. Uno que es importante sería este de acá, el
eh, el llamador de procedimiento remoto, que aunque es antiguito, administra la base de datos de servicio remoto, ¿no? Pero esto es hasta principios de este siglo, ¿no? No es que ya se sigue manejando. O, por ejemplo, digamos, los que están instalando máquinas virtuales, vamos a tener estos servicios, ¿no? De VirtualBox, por ejemplo, VMware, ¿no? Estos nos van a permitir que corra directamente sus maquinitas virtuales, ¿no? Por ejemplo, VirtualBox lo hace que sea manual, ¿no? O sea, que cuando nosotros arranquemos el virtual recién va a funcionar, pero no corre, sino en cambio VMware lo viene por defecto directamente y lo tiene la posibilidad de que ustedes arranquen todos sus servicios DHCP, NAT, USB y la Work Extension como tal desde un inicio, ¿no? Eso puede ser bueno, puede ser malo, depende de cómo quieran trabajar. Como yo trabajo bastante con máquinas virtuales, por eso lo dejo por defecto que esté arrancada y no estar teniendo que abrirlo a mano, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con emulación de Xbox y ver si está conectado, entonces tendrán seguramente este servicio funcionando, ¿no? Entonces, como verán, la consola de administración remota de Windows es bastante óptima para trabajar, ¿no? Le agregaremos un otro más. Otra cosa importante como complemento, aparte de servicios, es el visor de eventos, ¿no? Lo voy a agregar como equipo local. ¿Qué es lo que nos dice acá? Es cuándo, cómo se han ocurrido cosas en su computadora, ¿no? Por ejemplo, veamos los registros de Windows, ¿no? Aquí hemos tenido, por ejemplo, 2390 eventos. Eso no significa que sean errores por si acaso, ¿no? Por ejemplo, de aplicación. A ver, que aquí hay la mayoría son de información. Lo que hay que tener cuidado es cuando aparecen, por ejemplo, esto, ¿no? A ver aquí, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Error al controlar la alimentación, por ejemplo. Seguramente en ese momento se me ha acabado la batería porque es una computadora portátil, no es grave. A ver este otro. Venga, bueno, no es tampoco grave. No ha podido escribir en un equipo cifrado. Seguramente le ha hecho doble clic en un documento que no conocía el password o que no estaba colocado a mano y recién me ha solicitado. Así que no ha habido mucho problema, ¿no? Lo que se refiere a eventos de seguridad, no hay rojitos. Perfecto, ¿no? De los 4300 registros, ninguno. ¿No? Entonces, si ustedes observan, es bastante importante trabajar de esta manera. Hay software que te lo pone para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la consola de administración? Simplemente lo que hace es acceder a las MIB.
Entonces, algo básico que suele tenerse es cuando nosotros agarramos en el equipo y colocamos administrar, ¿no? Directamente también se nos abre la misma consola de administración, ¿no? Pero ya apuntado directamente a lo que sería nuestro equipo, ¿no? Le ponemos una capturita, ¿no? Para ejemplificar. No sé si hay alguna preguntita. Y en la manera de complementar, entonces, vamos a investigar estos dos. ¿Se me escucha? Creo que ha habido un corte. Ya, entonces, como práctica, por ejemplo, esto está bastante sencillo de chequear. Ustedes simplemente pueden entrar, por ejemplo, a protocols.com un sitio web que lo estamos usando desde... Qué chistoso, ya no da soporte. Bueno, aquí tenemos un librito. Aquí está la RFC, por ejemplo. Y aquí está toda la documentación, ¿no? Lo podemos descargar y se los paso. Así ya no tienen que buscar. Claro, 64 páginas están en inglés, etcétera. Pueden
chequear en algún lugar un resumen más sencillito, pero aquí está toda la descripción de cómo se manejan las clases, cómo es que maneja las entidades, y todo en formato texto, ¿no? Por eso de esa forma medio rarita que lo van a ver. ¿Eh? Las RFC son las únicas que se siguen manejando de esa manera, ¿no? Entonces, la 3411 es la RFC del SNVP, ¿no? Más directa que esa no puede existir, ¿no? Entonces, esta le vamos a pasar a ustedes. Y bueno, lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Esta RFC que les vamos a enviar directamente, ¿no? Obviamente ustedes lo van a resumir, etcétera, máximo en una página. Una especie de trabajito de investigación. Preguntas, por favor. Entonces, hasta aquí tendríamos un examen. Y ahora tendríamos que quedar con ustedes. Si lo vamos a dar hoy día, lo vamos a hacer como lo sugería yo hace un rato, hasta el día, o el día, perdón, no hasta el día.